Ya. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta clase magistral que tenemos el día de hoy. Soy Pablo Contreras, director del doctorado en Derecho de la Universidad Central de Chile, y también me toca dirigir el proyecto Fondos Irregular sobre los límites a los sistemas de decisión automatizadas en la administración del Estado. En el marco de ese proyecto FONSI, hoy día tenemos la visita de un profesor, un colega, un amigo, connotado desde Colombia. Tenemos al profesor Juan David Gutiérrez, que nos va a hablar de gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Voy a contar un poquito de Juan David. Él es profesor asociado a la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Estudia un montón de cosas. Yo lo he seguido en su producción: políticas públicas, libre competencia, competencia de regulación en general, inteligencia artificial es su último gran nicho. Juan David tiene un PhD en políticas públicas de la Universidad de Oxford, también tiene una maestría en Derecho y Economía por la Universidad de Bolonia y la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Tenía una maestría en políticas públicas en América Latina de la Universidad de Oxford. Es abogado de la Universidad Javeriana, pero es de estos abogados que se dedica a las partes interesantes, en donde pasan las cosas, se transforman los procesos y cambian las decisiones. Juan David, te queremos dar la bienvenida a la Universidad Central. Aquí nosotros trabajamos junto con el doctorado y nuestros investigadores, nuestros doctorandos, y a nivel de pregrado trabajamos temas de Derecho y Tecnología. Estamos buscando generar los espacios para esa conversación. Y nada, sin más preámbulo, bienvenido y estamos listos para escucharte. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, en particular aquí por haber organizado esto. Les voy a proponer que yo, como que si estoy detrás de este atril, me siento que estoy muy lejos de ustedes. Entonces yo voy a coger uno de esos micrófonos. Bueno, y tengo como una agenda bastante ambiciosa, pero yo no sé si esto está funcionando. Perfecto, ya. Bueno, entonces tengo una agenda tal vez muy ambiciosa, son las 10:49, ¿casi, cierto? Creo que tengo 40 minutos para hablar con ustedes. Yo tenía como estos tres grandes bloques de conceptos básicos, de gobernanza, en términos de instrumentos de gobernanza, hacer un enfoque en la regulación, que es solo uno de los tantos instrumentos de gobernanza, pero que es un instrumento muy interesante por su momento actual, y de pronto cerrar con unas reflexiones finales. Entonces, digamos, yo le preguntaba a Pablo, bueno, Pablo, la audiencia que tanto sabrá de estos temas, me dice que puede haber gente de todo tipo, gente que sabe mucho, gente que no sabe tanto, pero que todos puede que tengan una mínima entendimiento, así que de pronto puedo pasar rápido por acá, pero cuando yo hablo de inteligencia artificial, yo primero doy un paso atrás y les digo, vamos a hablar de tecnologías, y las tecnologías tienen siempre múltiples efectos, no son efectos unilaterales los que vamos a esperar de la tecnología, o sea, no son simplemente o buenos efectos o malos efectos, sino que hay múltiples efectos, y esos efectos están distribuidos, y esa distribución no necesariamente es homogénea. A veces los efectos buenos se concentran en unos, los efectos malos se masifican en otros. Entonces creo que no hay que perder de vista esto porque es muy importante para la gobernanza. Hay un diálogo de Platón que se llama Fedro, muy interesante, entre un dios egipcio que se llama Teut, perdón, y un rey que se llama Teut. Y entonces Teut es este que tiene la cabeza de Ibis, está alardeándole al rey todos sus inventos porque es un dios inventor, y llega a la invención de la escritura y dice, este es mi máximo invento. La escritura es mi máximo invento porque le va a permitir a los egipcios tener una especie de fármaco para no perder
perder la memoria nunca, va a ser sabios. Y el rey se queda pensando y le dice, no, pero usted me está vendiendo lo opuesto, porque la gente precisamente ya no va a recordar, porque va a decir, pues lo tengo escrito ahí para que haya un recuerdo. Entonces al revés, porque quedan un recordatorio, pero no están mejorando su memoria. Y la gente que lea va a parecer ser sabia, pero no sabemos si entiende lo que está leyendo y tendrá apariencia de sabiduría, pero no va a saber. Entonces, este intercambio, que muchas veces es precisamente traído a colación por esto que les decía, los múltiples efectos, aparecen en la introducción del libro Tecnópolis de Neil Postman. Es un libro clásico del estudio de la tecnología desde el punto de vista de la filosofía. Y el mensaje que él da es, mire, este diálogo nos recuerda precisamente que ninguno de los dos en la conversación estaba en lo cierto y ninguno de los dos estaba diciendo tampoco algo falso. Digamos, las tecnologías tienen efectos positivos y negativos, son cosas buenas y cosas malas a la vez. Y cuando uno se pregunta por la gobernanza, precisamente tiene que preguntarse por, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de efectos queremos maximizar? ¿Qué tipo de efectos queremos más bien prevenir, mitigar? Y hoy en día, si ustedes abren cualquier red social y medios de comunicación, ustedes se van a ver seguramente confrontados a dos narrativas muy fuertes, muy extremas y que a veces se parecen por lo extremas. Una tecno-optimista que asume que los efectos de la tecnología siempre son positivos y que la tecnología siempre resuelve problemas. Y el lado opuesto de la moneda, de pensar que la tecnología no trae progreso y no hay oportunidades en la adopción de herramientas tecnológicas para efectivamente superar problemas. Y las dos narrativas son muy problemáticas porque son generalmente diagnósticos muy equivocados sobre lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo con la tecnología, pero que son narrativas muy exitosas, son muy sencillas de comunicar y además hay unos intereses muy poderosos de lado y lado. Y son narrativas muy prevalentes. Entonces, yo creo que hay que, en mi caso, yo no quiero obviar las narrativas, no quiero hacer de cuenta que no existen, más bien las voy a tratar como de transparentar en algún momento, decir, bueno, esto por ejemplo, una narrativa tecno-optimista. La regulación es contra la innovación. Es una manera de decir que no debería haber ningún tipo de regulación, que las empresas deberían hacer lo que quisieran hacer, o de lo contrario no vamos a tener productos y servicios nuevos. Es una narrativa absolutamente tecno-optimista. Luego están narrativas que nos pintan que estamos a un par de días de Terminator. ¿Ustedes se acuerdan de la película? Se va a acabar el mundo, en cualquier momento una máquina nos va a destruir a todos. También son narrativas muy fuertes que movilizan a la opinión pública, movilizan a los tomadores de decisiones, pero que no son buenos diagnósticos de lo que está pasando. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, bueno, y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Para que estemos hablando del mismo lenguaje, porque resulta que el término fue acuñado en 1955 por estos cuatro personajes, McCarthy, Minsky y un par de personas que vienen del IBM y de Bell, los dos primeros académicos y los dos segundos de las empresas, estaban proponiendo un taller. En 1955 lo escribieron, era una propuesta para tratar de construir máquinas que se comportaran como seres humanos. Y el proyecto era el de tratar de generar máquinas que pudieran emular el aprendizaje. Aquí está traducido para que se vea. Cada aspecto del aprendizaje, cualquier otra característica de inteligencia puede, en principio, describirse con tanta precisión que se puede hacer que una máquina lo simule. O más abajito la propuesta dice el desafío que tenemos en relación a la inteligencia artificial, es cuando se acuña por primera vez el término, consiste en hacer que una máquina se comporte de un modo que se consideraría inteligente si lo hiciera un ser humano. Entonces, no es que no tengamos una definición, de hecho, como diría Aristóteles, inteligencia artificial se dice de muchas maneras y se entiende de muchas maneras, y la razón de que haya tantas definiciones pues está en el núcleo de sus palabras. La palabra inteligencia es una palabra de texto abierto que ni en las neurociencias, ni en la psicología, ni
ni en las humanidades hay un consenso sobre qué quiere ser inteligente o cuál inteligencia humana por medio de otras inteligencias. Hay muchas maneras de abordar la pregunta. Entonces, eso hace que un término acuñado hace más de 80 años, pues sea difícil, digamos, 70 años, sea difícil, digamos, de que nos pongamos de acuerdo. Entonces, yo voy a tratar de dejar los elementos básicos sobre cuando hablamos de inteligencia artificial, sobre qué podríamos estar hablando. A mí me parece supremamente útil empezar pensando en términos como de las funciones que realiza el instrumento. Si estamos hablando que la inteligencia artificial es un conjunto de instrumentos, pues preguntémonos, bueno, el instrumento en teoría debe hacer algo. Esta clasificación de la OECD me parece muy razonable y además me permite explicarla en términos de algo que quizás consumamos todos los días nosotros para poder explicar estas 7 funciones que vemos ahí. Me imagino que la mayoría de ustedes consumen videos a través de YouTube, ¿verdad? O alguna plataforma, una red social similar. Bueno, YouTube, que es de propiedad de Google, opera a partir de algoritmos de inteligencia artificial que buscan maximizar los beneficios de la empresa. La empresa está buscando que nosotros pasemos el mayor tiempo posible pegados a la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el sistema, los algoritmos de YouTube? La primera tarea que hacen es cuando ustedes empiezan a interactuar con la plataforma o con la interfaz, cada clic, cada movimiento que hagan, cada palabra que inserten, el sistema empieza a clasificar esas interacciones y esa información. Entonces, primera tarea que hace es identificar, reconocer para clasificar, empieza a clasificar. Segundo, empieza a detectar patrones de conducta. Que a mediodía yo veo videos sobre la selección Colombia y me pongo triste. Imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Pero lo hago a mediodía, no lo hago a las 3 de la tarde, no lo hago a las 10 de la mañana cuando estoy trabajando. De pronto a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde veo algo que sea asociado al trabajo. Bueno, el sistema va identificando qué patrones nosotros tenemos de consumo, de nuestra conducta en relación con la plataforma y va clasificando. Va clasificando, va detectando conductas. ¿Por qué quiere hacer todo esto? Pues quiere predecir qué me va a gustar, qué es lo siguiente que yo quiero hacer clic. Acuérdense, el objetivo último es mantenerme a mí pegado a la pantalla. Entonces, a partir de la información que he clasificado y del intento de detectar mi conducta, pues va a tratar de predecir cuál debe ser mi conducta futura. Y para eso me va a recomendar contenido. Yo entro a la plataforma y sin haber tocado nada, ya me empieza a mostrar contenido asociado a mi conducta anterior. De hecho, con el paso del tiempo, va construyendo un perfil, va personalizando, ¿verdad? Y eso además a Google le sirve no solo para recomendar qué ver, sino que como ellos tienen un modelo de negocio que se basa en publicidad, para focalizar la publicidad según diferentes segmentos. La herramienta le permite generar perfiles de personas. Luego, ustedes seguramente alguna vez escucharon que la manera como las máquinas funcionan internamente es a partir de unos y ceros, ¿verdad? Ese es el lenguaje de las máquinas. Pero nosotros no podemos comunicarnos las máquinas con unos y ceros, sería imposible para un ser humano hacerlo. Lo que han desarrollado los desarrolladores de software y quien trabaja en las ciencias de computación son lenguajes computacionales que le permiten al ser humano con una sintaxis comunicarse con la máquina. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque antes de la interacción con las máquinas, de hecho yo alcancé a vivir yo alcancé a tener un computador personal que no funcionaba con Windows, yo alcancé a tener un computador personal con DOS, que era código, era escribir código. Pues sencillo, pero era escribir código. Bueno, hoy en día cada vez están tratando que las herramientas de inteligencia artificial ayuden a que la interacción humano-máquina se base en lenguaje natural, en escrito o en voz. Entonces, ustedes entran a YouTube, pueden escribir en la barra, pero hoy en día hay mucho más soporte humano-máquina. Hoy en día ustedes por YouTube pueden encender el micrófono y decir algo.
para que la máquina busque. Hoy no hay, pero el día de mañana de pronto YouTube va a incluir un chatbot para uno interactuar con un chatbot y de pronto buscar un video. Entonces, el soporte de interacción, soporte de interacción humano-máquina es otra tarea que hacen los sistemas de inteligencia artificial, optimizar los objetivos, que en este caso optimizar el objetivo de, por una parte, que nosotros pasemos el mayor tiempo posible, pero en segundo lugar, si el modelo de negocio está basado en publicidad, que la publicidad sea lo más pertinente para el consumidor, que haya más posibilidad que el consumidor quiera ver la publicidad. Y bueno, este repaso que le hemos dado a una plataforma cualquiera nos muestra que los algoritmos de inteligencia artificial pueden realizar más de una tarea, de hecho sin que nos estemos dando cuenta, pero pueden realizar unas funciones que no solo automatizan funciones, sino que además lo hacen con algún grado de autonomía. El sistema no le están diciendo cómo cumplir los objetivos, el sistema en gran medida, eso es lo que hace a la herramienta de inteligencia artificial diferente de las otras, va buscando cómo cumplir con los objetivos. Y hay diferentes técnicas y métodos para desarrollar estas herramientas que producen estas funciones. Desde la prehistoria, pues, de la inteligencia artificial, a mediados de los años 50, cuando todo se realizaba a través de lo que se llama la inteligencia artificial simbólica, que básicamente era modelar matemáticamente el mundo para tratar de que la máquina actuara en el mundo de determinada manera. La inteligencia artificial simbólica, que a la fecha todavía sigue existiendo, eso no es como que algo que se nos olvidó, ¿no? Eso sigue siendo pertinente, pero en las últimas 2-3 décadas, con la mayor capacidad computacional, con la mayor disponibilidad de datos y en volumen y en calidad, se avanzaron nuevas técnicas de aprendizaje automático, que ustedes de pronto han escuchado con Machine Learning, en donde, como su nombre lo indica, las máquinas van aprendiendo de los datos para tratar de resolver problemas o alcanzar objetivos. Y hay diferentes técnicas que ahorita repasamos rápidamente en el aprendizaje profundo, y hay otras técnicas de desarrollo realmente de inteligencia artificial que son transversales, que combinan un poquito de las diferentes técnicas que hay disponibles, como el procesamiento del lenguaje natural, que precisamente con la combinación entre procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático es lo que ha permitido llegar a los chatbots que ustedes hoy día utilizan, como ChatGPT, Gemini, Claude y demás, que son básicamente herramientas de procesamiento del lenguaje natural, entrenadas a partir de aprendizaje automático profundo. Entonces, hay diferentes maneras de abordar la técnica del aprendizaje automático, dependiendo, digamos, de cómo estén los datos, si los datos están etiquetados o no. Es decir, si por ejemplo, como sale en la imagen, si yo soy capaz de tener una base de datos en la que cada imagen de perros o gatos está etiquetada como perros y gatos, y que si yo le presento una nueva imagen, el sistema trata de identificar los patrones para saber si es un perro o es un gato, pero previamente, digamos que yo le di la ayuda, la herramienta de identificar qué era el gato previamente. Mientras que también puede ocurrir perfectamente que yo no tenga una base de datos etiquetada, sino que tenga datos, más bien lo que quiero es que sea el propio sistema el que busque cuáles son los patrones, cuáles son las similitudes, los clústeres de información que permiten crear categorías. Entonces, sin que yo le diga que esto es un perro, esto es un gato, el sistema va a buscar cuáles son las características que hacen que las imágenes de perros se parezcan, que las imágenes de gatos se parezcan, de tal manera que el sistema, sin la intervención humana, sepa cuál es gato y cuál es perro, previamente pueda saber. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que es literalmente gamificar el proceso, y desde en la interacción con un humano, que el humano premie o castigue, por así decirlo, simbólicamente al sistema según los resultados que ofrece, y el sistema va aprendiendo según si fue premiado o castigado a las respuestas que fue recibiendo. De hecho, este último también es que se usa en los modelos de lenguaje a gran escala. Entonces, hemos dicho que son múltiples herramientas que se desarrollan a través de diferentes técnicas para que esas técnicas permitan desarrollar diferentes funciones. Los ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial son ciclos de vida, digamos que parten desde la investigación,
que tienen una etapa de recolección de datos que es fundamental. Sin los datos no existen, no sirve nada pensar en abstracto sobre cómo crear un modelo si no tengo los datos para que el modelo funcione. Los sistemas primero no salen a la casa, por así decirlo, sin haber sido probados en ambientes controlados, se escalan después de haber realizado los respectivos pilotos, y en esa etapa de escalamiento, el despliegue y uso que teníamos de monitoreo, de evaluación del sistema, y al final de los días decidir si el sistema debe continuar, debe suspenderse, debe modificarse. Entonces, es una vida larga los proyectos de sistema de inteligencia artificial, y todo esto lo digo también en parte porque cuando uno habla, ustedes dirán, ¿por qué está hablando de esto? Que la gobernanza de este tipo de herramientas no se da exclusivamente cuando ya está en el despliegue. Puede que sea un momento muy importante para las reglas de juego, pero realmente también puede ser muy importante crear las reglas de juego antes de que el sistema esté listo, y también en sus etapas finales. Entonces, es para llamar la atención cuando hablamos de gobernanza. Estamos hablando de gobernanza a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto de vida de un sistema. Creo que tienes que hacer clic sobre la pantalla. No, mueve sobre eso. Ya. Bueno, entonces, un resumen de lo que hemos dicho sobre la definición. Un número plural de tecnologías, es un sistema computacional que utiliza datos, opera con algún grado de autonomía. De hecho, ese grado de autonomía con el que opera es lo que lo hace diferente a otros computacionales. Y lo más importante que quizás caracteriza a un sistema de inteligencia artificial es eso, es el grado de autonomía que tenga. No cumplen objetivos propios. Las herramientas de inteligencia artificial que hoy en día son no son autónomas, no tienen agencia, ¿no? Por eso uno puede hablar de que es que el sistema quiso hacer algo, me engañó, inventó. No, el sistema no engaña, no inventa, no nada. El sistema es una cosa, es una herramienta operada por seres humanos, diseñada por seres humanos, y somos los seres humanos los últimos responsables de lo que ocurre con la máquina. El significado seguramente va a seguir mutando con el paso del tiempo, porque a medida que la caja de herramientas se va expandiendo y las herramientas hacen cosas nuevas y tienen nuevas características, seguramente la definición va a cambiar. Entonces, tenemos que hay que estar cómodo con la idea de que la definición seguramente con el paso del tiempo va a cambiar. Esto tiene unas consecuencias muy importantes. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué se detuvo tanto en algo tan básico como la definición? Pues la definición de que es un sistema de inteligencia artificial tiene unas incidencias en lo público muy grandes. Para empezar, para que nosotros en foros como en la Asamblea Nacional o en lugares en donde se reúnan tomadores de decisiones, si no estamos hablando de la misma cosa y cada uno está usando el término, pero realmente está refiriendo a cosas completamente diferentes, pues el debate no va a avanzar, ¿verdad? Va a ser un diálogo muy complicado, y eso es un punto para comenzar. Pero en segundo lugar, y también tiene que ver con esa larga, es toda regulación, toda política pública tiene un alcance, y ese alcance pues, va a estar definido en el caso de inteligencia artificial por definir qué es inteligencia artificial. No se sorprendan ustedes si en los procesos legislativos el artículo de definiciones es uno de los más debatidos, que de pronto eso no es lo que uno espera de una ley, que eso sea lo más debatido. Pues sí, ese es uno de los artículos más debatidos. Ahora más tarde seguramente volveremos a eso con el ejemplo de la Unión Europea, pero es tan sencillo como si no estuviéramos hablando de inteligencia artificial, si me imaginamos de la juventud, y yo dijera, no, yo quiero una política pública para la juventud, o una ley para la juventud. Bueno, pues defíname qué es joven, y no me lo puede definir en términos de que es una persona llena de espíritu y con ambiciones y con un futuro. No, eso no me sirve de nada. Pero así es como estamos viendo muchas definiciones de qué es inteligencia artificial en las políticas y las leyes. Y es muy difícil porque pues, si nosotros vamos a establecer derechos, obligaciones, límites, pues de que es la definición de un joven como una persona promisoria y con futuro no me sirve de nada. Yo necesito decir exactamente de qué edad es alguien joven, punto, ¿verdad? Pero eso no está pasando. Bueno, hay otras dimensiones que ya tienen que ver con otro rol del Estado. Es que el Estado es un
un gran comprador de tecnologías, comprador masivo de tecnologías. Y cuando el Estado dice que va a comprar herramientas o va a adquirir herramientas de inteligencia artificial o va a desarrollarlas, pues hay que ver con lupa si realmente eso no es herramientas de inteligencia artificial, porque afuera hay muchos proveedores de servicios y herramientas que dicen ser inteligencia artificial, pero que uno legítimamente podría dudar que lo son, que realmente lo están usando más bien como marketing y no tanto como que realmente la herramienta tenga algún grado de autonomía para cumplir alguna de las funciones que dijimos. Y también en relación con la rendición de cuentas, porque los estados son muy propensos a decir que están adquiriendo nuevas tecnologías y que usan sobre todo herramientas de inteligencia artificial, pero muy pocos estados también nos dicen, bueno, ¿qué lograron con eso? ¿Qué están logrando con las herramientas? Bueno, hay las implicaciones importantes de estas definiciones. Ahora, cierro esta parte con redondear por donde empecé, y es lo de los efectos, y es uno de los mensajes que sale de este libro, Poder y Progreso, de Darren Acemoglu y Simon Johnson, y es que los efectos de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, no son automáticos. Uno no debe asumir ni que los efectos positivos ni los negativos se van a dar simplemente por la existencia y el acceso a la tecnología. Realmente el alcance de esos efectos, qué tipo de efectos, cómo se van a distribuir, cuál es la potencia de esos efectos, está asociada a decisiones colectivas. A decisiones colectivas en donde nosotros decimos de qué manera se usan y de qué manera no se usan determinadas tecnologías. En ese libro, al comienzo, hacen una larga lista de tecnologías que tenían esa doble faz de ser muy buenas y muy malas a la vez. Y daban el ejemplo de los fertilizantes desarrollados en el siglo XIX, unos fertilizantes químicos que en su momento permitieron un avance muy grande en la producción agropecuaria, pero que tuvieron dos efectos no deseados muy grandes. Uno, pues el de la contaminación ambiental y de algunas consecuencias negativas, lo cual muchos de ellos se han superado, pero incluso uno que de pronto no estoy seguro si en ese momento eran muy conscientes de que iba a ocurrir, es que muchos de esos precursores químicos que se desarrollaron en el siglo XIX luego fueron usados en la Primera Guerra Mundial para envenenar a millones de personas. ¿Por qué hoy en día no estamos envenenando afortunadamente a millones de personas con los químicos, sino que de pronto estamos usando los aparatos por decisiones colectivas? ¿Verdad? Pero no tenía por qué ser así, fue por decisiones colectivas. Entonces, digamos, yo creo que eso responde un poquito a la pregunta de por qué la gobernanza, por qué necesitamos una gobernanza de este tipo de herramientas y de su ciclo de vida. Y aquí tengo que volver otra vez a lo de las definiciones o la de poner de acuerdo. La palabra gobernanza también es una palabra que no es fácil ponerse de acuerdo. ¿Qué quiere decir? De pronto le dan un poquito menos de vueltas que la inteligencia artificial, pero cuando hablo de gobernanza yo estoy hablando de cómo las personas, las organizaciones se ponen de acuerdo para resolver problemas difíciles. Esas personas, esas organizaciones, esos actores interactúan, tienen relaciones entre sí para abordar estas dificultades colectivas, para tomar decisiones colectivas en diferentes espacios de decisión y para acordar unas reglas de juego formales, informales, que vamos a llamar instrumentos de gobernanza. Se puede complejizar un poquito más, uno puede a esos cuatro elementos de la definición de gobernanza, uno lo puede sacar como la pestaña y decir, bueno, ¿quiénes son actores? Bueno, actores son múltiples agentes. ¿Qué tipo de relaciones puede haber? Bueno, diferentes tipos de relaciones e interacciones que llevan a la producción de tanto espacios de decisión como a instrumentos que usamos para diseñar las reglas de juego y tomar las decisiones. Y para no aburrirnos tanto con el tema de gobernanza, es más bien en lo que queda la charla voy a hablar mucho de los instrumentos de gobernanza que hoy en día hay en relación con los sistemas de inteligencia artificial alrededor del mundo y en América Latina. Y volviendo y para repisar sobre, bueno, ¿y por qué es importante hablar de la gobernanza de inteligencia artificial? Yo ya lo adelanté un poquito antes con el aporte del libro Poder y Progreso, pero lo vuelvo y repito, porque es que hay que responder unas preguntas difíciles, unas preguntas muy difíciles, en donde se necesita unas decisiones colectivas sobre hacia dónde queremos ir con estas tecnologías.
Y este listado muy grande de preguntas, que no los voy a marear leyéndolas una por una, más bien se las resumo dos preguntas grandes, y es, ¿cómo va a transformar esta tecnología la sociedad? Ya la está transformando, pero tiene un mayor grado de potencial de transformación, ¿y para quién va a ser transformada? ¿Cómo los va a transformar y para quién? Y esa respuesta no la están respondiendo de manera igual todos los países. Hay países que están respondiendo las preguntas de manera muy diferente, por razones de geopolítica, por razones digamos, internas, que no solo son políticas y económicas, sino que también son institucionales, pero esas dos preguntas son importantes para resolver. Y ya vamos a ver por qué otra vez. Entonces, hay unos instrumentos de gobernanza que poco a poco se han ido construyendo. Y yo aquí voy a hablar de 7 diferentes. Voy a comenzar con uno muy sencillo, como esta es una facultad, de hecho yo voy a comenzar con la jurisprudencia. La jurisprudencia, de hecho, así como alrededor del mundo no hay consenso sobre cómo regular el ciclo de vida de estos sistemas, lo que sí está pasando, quieran o no, es que las cortes están decidiendo, ¿verdad? Y uno ve, esta es una base de datos que creó una profesora de la Universidad de San Pablo, que se llama Isadora Valladares Asunzao, que se llama AI on Trial Navigation. Ustedes pueden entrar a la página web, si ponen ese nombre les va a salir, eso es muy fácil de encontrar. Y ella ha documentado 500 casos. Esos casos están bastante concentrados en algún lugar del mundo, no muy sorprendentemente en Estados Unidos, en Europa, en India, en Australia, en China, en Sudáfrica. Tiene bastantes casos en Brasil. Yo creo que a ella le pasa lo mismo que me pasa a mí con mis repositorios, que yo creo que a ella le queda más fácil buscar casos de Brasil que otros lugares, y por eso se ve como más oscuro Brasil, pero en Brasil es un epicentro de estos temas, entonces tampoco es muy sorpresivo que haya una alta cantidad de casos. Entonces, hay muchos casos, como pueden ver, y muy interesantemente, esos casos son sobre muchos temas. Esa es digamos, la línea del tiempo de los diferentes temas sobre los cuales la sentencia se pronuncia. Hay muchos casos sobre privacidad, muchos casos sobre la profesión legal, y ahorita aquí estamos en la facultad de Derecho, yo creo que hay que hacer un doble clic ahí. Hay temas que tienen que ver con propiedad intelectual, temas que tienen que ver con elecciones. Y sí, digamos, esos 3 o 4 que mencioné son los más frecuentes, pero como ustedes pueden ver, eso ya es un arcoíris, ¿verdad? Cada vez hay más temas sobre los que se están obligando a pronunciar las cortes. Este es nuestro aporte de la profesión legal a los casos de abogados. Nuestro aporte es casos en que abogados copian y pegan de un chatbot y tienen la mala fortuna de no revisar, o la imprudencia de no revisar, y la mala fortuna de que hubiera normas sobre jurisprudencia inexistentes y que los hayan cogido. Entonces, este es otro colega, Damien Charlotin, que creó esta base de datos de casos en donde pues, abogados y jueces, en Brasil hay un caso de un juez que le pasó igual con una sentencia, que bueno, pues, tuvieron esa situación y que va a seguir pasando, desafortunadamente va a seguir pasando, porque hay muchas personas que utilizan estas herramientas sin saber cuáles son sus límites actuales. Entonces, ese es el desafortunado aporte de los abogados en ese arcoíris de casos. Pero bueno, sin entrar, digamos, a fondo, primero quiero que ustedes se lleven esa idea de en los órganos legislativos en el mundial todavía no hay un consenso, pero los jueces están actuando y no se van a esperar a que haya un consenso. Eso hace las cosas muy difíciles porque es mucho más complicado para una empresa que se dedique a esto, para los consumidores saber a qué atenerse, porque muchas de las preguntas no es que carecieran de una ley previa con la cual se pudiera decidir, sino que simplemente los hechos desafían esa ley previa, ¿verdad? La ley previa no fue creada bajo el supuesto de que iba a haber unas máquinas que tuvieran con algún grado de autonomía funcional. Entonces, eso hace que muchos de los supuestos pues, se cuestionen. Hay otro tipo de instrumento de gobernanza que son las políticas públicas. Y aquí también, perdónenme que entre tanto en el tema de las definiciones, pero yo oigo mucho a los colegas de diferentes profesiones no confundir una política pública con la ley o con la regulación. Digo, es porque no son lo mismo. La política pública
también le pasa esto de algunos otros términos que hemos hablado hoy, de que no hay una sola definición, y hay definiciones tan maximalistas en la literatura como en la política pública. Es todo lo que hace el Estado, todo lo que hace y no hace el Estado, de hecho. Y hay definiciones mucho más acotadas, como la que ahorita les voy a decir, y por eso es un concepto muy camaleónico que depende de yo para qué estoy aludiendo a la política pública, en el contexto, en qué momento de la historia y tal. Pero para que podamos ir adelante, yo les pongo una definición de trabajo. Cuando yo hablo de política pública, estoy hablando de un conjunto de acciones estatales que debidamente buscan resolver o mitigar problemas públicos. A eso me estoy refiriendo con la política pública. Entonces, ¿qué pasa? Las políticas públicas son una brújula para que el Estado sepa hacia dónde ir en términos de cuáles son sus objetivos y cómo va a lograrlos. Y para lograrlos tiene una caja de herramientas muy grande de instrumentos de política pública. Dentro de esa caja está, por ejemplo, la regulación. Dentro de esa caja está la jurisprudencia. Dentro de esa caja están los programas, las inversiones, todo lo que puede hacer el Estado con su poder. Entonces, cuando hablamos de política pública, obviamente es una brújula de los objetivos, del valor público que quiere crear el gobierno a través de las diferentes herramientas que tiene. Y pues ustedes buscan en este base de datos de la OECD, pues ya hoy en día hay una cantidad de países que tienen políticas nacionales de inteligencia artificial, es decir, que de alguna manera se establecen los objetivos sobre este tipo de herramientas y unas acciones para el Estado. Por aquí está Chile, de América Latina está Argentina, Brasil, por acá abajo está Colombia también, sí, está Colombia, México, Perú. Bueno, digamos, ahí no estamos, digamos, cortos de políticas públicas, de brújulas en donde el Estado quiere lograr algo respecto a la política pública. Yo les voy a contar la que mejor conozco, que es la de Colombia. Y fíjense ustedes que Colombia, un poco spoiler, Colombia tiene una política que se llama la Política Nacional de Inteligencia Artificial, ¿cierto? Pero se acuerdan que yo definí la política pública como un conjunto de acciones que el Estado colombiano no agotó su política en la política de inteligencia artificial, sino que de hecho lleva años construyendo, digamos, una base para eso. O sea, si por ejemplo nosotros asumimos que no puede haber un ecosistema de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial sin la disponibilidad de los datos, pues hay unas herramientas transversales muy importantes asociadas a los datos que el Estado tiene que construir. Hay años para que ustedes empecemos a hablar de los roles que tiene el Estado respecto a la tecnología. El Estado tiene un rol de habilitador y de facilitador. ¿Cómo? Entre otras cosas, brindando bienes públicos que el mercado no va a producir, ¿verdad? Uno de ellos precisamente es la disponibilidad de datos producidos por el Estado y la interoperabilidad de los sistemas que producen esos datos y que ojalá los pueda explotar el Estado y que algunos también los pueda poner a disposición del público. Entonces, el Estado colombiano desde hace más de 25 años tiene una agenda de conectividad, de transparencia, de gobierno abierto, de automatización, de gobierno en línea, y así comienza, porque si no, no va a poder, uno no puede llegar de cero a construir una herramienta de inteligencia artificial si no tiene ese bagaje. Y por eso en la segunda camada tenía más instrumentos de política pública puntuales asociados con el tema de los datos en Colombia, tanto datos públicos como en general ecosistema de datos, y cómo lograr que pueda haber una mayor cantidad de datos y de mejor calidad que pueda aprovechar tanto lo público como lo privado. Y después de eso, más recientemente, en los últimos 10 años, sí han llegado políticas o documentos de política pública directamente asociados con inteligencia artificial. Entonces llega un documento de política pública sobre ciudades inteligentes, un documento de política pública sobre Big Data, y luego la primera política, la que ya era la primera política nacional de inteligencia artificial, que fue el año 2019. Esa política tenía acciones al 2023, y eso llevó a que el gobierno nacional, y esto no quiero ir muy a fondo, pero fíjense cuál era el objetivo de esa política: potenciar la creación de valor social y económico a hacer el uso de las tecnologías de inteligencia artificial, y tenían los objetivos, un plan de acción. El gobierno actual luego dice, bueno, yo quiero publicar mi propia hoja de ruta, diferente a la del anterior gobierno, y le encarga la tarea al Ministerio de Ciencias. Pero luego el gobierno dice, bueno, el Ministerio de Ciencia no puede solo, queremos otra vez un documento de política pública nacional que articula diferentes entidades, pone
ya no solo a MinCiencias, sino al Ministerio de Telecomunicaciones, al de Educación, incluso al Ministerio de Defensa, a elaborar esta nueva política que en Colombia cambia. El actual gobierno de Colombia es un gobierno de izquierda, el anterior a la derecha, y cambia completamente el encuadre del objetivo. ¿Sí? El objetivo de este documento de política pública incluye asuntos que no estaban agendados antes, como la preocupación por la equidad, la preocupación por el impacto en los mercados laborales, la preocupación por los impactos medioambientales. Entonces, no es que no agregue, no es que se haya olvidado una agenda anterior que era la de habilitar y de que hubiera un ecosistema que floreciera, pero le agregó otra capa y era la de, oiga, pero la verdad es que también hay otros efectos que no son positivos sino negativos que tenemos que empezar a estudiar, a entender y a mitigar. De hecho, en el caso de los mercados laborales, los potenciales efectos en el mercado laboral, no es que dé una orden de qué hacer ya, sino que lo primero que hace es decir, oiga, vamos a crear un observatorio sobre cuáles son los impactos en Colombia, porque no tenemos mala información sobre eso. Me parece razonable para empezar, pero es muy incipiente. De hecho, muy interesantemente, el primer objetivo y el primer eje tiene que ver con la gobernanza de las herramientas. ¿No? Es que el diagnóstico, estos documentos que les estoy contando, siempre comienzan con un diagnóstico larguísimo de los vacíos que hay en Colombia. Y entonces dice, bueno, uno de los problemas que tenemos es que no hemos logrado construir una gobernanza de inteligencia artificial que sea ética y que sea, digamos, responsable, que sea articulada, y en ese sentido empieza, digamos, a dar instrucciones de, bueno, tenemos que buscar marcos normativos para X, Y y Z en relación con los datos que explota el Estado. Vemos que hay unos cuellos de botella para lograr que realmente los sistemas sean interoperables. Tenemos que promover con mayor fuerza los datos abiertos en el Estado. Pues bueno, todo esto para decirles que las políticas públicas pues son esta brújula de objetivos para la creación de valor público que es muy importante. Ahora, hemos hablado de jurisprudencia y política pública que son primordialmente estatales. Luego hay otros instrumentos que no necesariamente son estatales, pueden o no serlo, y son instrumentos que tienen la forma más de recomendación, en un marco de directrices, de lineamientos, de marcos éticos, en donde se establece cómo sería deseable que diferentes actores de la cadena de valor actuaran, desde los desarrolladores, quienes los despliegan las herramientas o quienes la usan. Y ustedes aquí no les voy a dar los 1001 ejemplos, porque seguramente ustedes han oído que la UNESCO tiene unas recomendaciones de ética de la inteligencia artificial. Esas recomendaciones son el único instrumento como realmente global que tenemos hoy en día sobre el tema, porque fue acogido por 193 países hace más de 3 años. Están las recomendaciones de la UNESCO también para la ética de la inteligencia artificial. Y luego, en realidad, si ustedes ven, hay por lo menos 200 guías, marcos éticos, instrumentos de esta naturaleza que han sido publicadas por empresas, organizaciones de la sociedad civil y estados alrededor del mundo. O sea, de eso, lo que es, han hecho mucho. Y de hecho creo que ese auge de crear guías, digamos, de principios éticos, eso ya pasó, digamos que ya no es tan común ver ese tipo como de marcos muy amplios. De hecho creo que también con el paso del tiempo se ha demostrado que tienen su poder simbólico para incentivar a las personas o para moldear la conducta de las personas, pues es limitado. ¿Me quedan 5 minutos? Uy, Dios mío. Bueno, ahí termino los instrumentos, todo está bien. Les voy a dar un ejemplo. En Colombia, y esto yo creo que les pasó también en otros países como el Reino Unido, habían reglas no obligatorias, de hecho no lo llaman reglas, llamémosle, digamos, marcos éticos, que establecía que las entidades públicas debían informar sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y de hecho, en Colombia y en el Reino Unido se habían creado plataformas web
para que las entidades públicas registraran sus proyectos. Entonces en Colombia en el 2019 se crea el marco ético, en el 2020 está la página web disponible, y entre el 2020 y el 2021, comienzo del 2022, solo llegaron a cargar 7 sistemas, a pesar de que habían cientos de sistemas. ¿Por qué? Por muchas razones, porque cargar la información toma tiempo, porque no es obligatorio. ¿Yo por qué voy a hacer cosas que no son obligatorias? Porque no estoy seguro si yo debería revelar esa información, una información que yo no sé si debería revelar. Eso que pasó en Colombia le pasó al Reino Unido en los últimos 2 años. Ellos crearon, de hecho, no solo como un espacio para entregar la información, sino que había un estándar que se llamaba Algorithmic Recording, Transparency Recording Standard. Y el gobierno anterior, que era el gobierno conservador, lo hizo voluntario, no quiso hacerlo obligatorio. Y cuando llegó el nuevo gobierno, dijo: oigan, ustedes llevan 2 años con esto, tienen 10 herramientas mapeadas. ¿Qué es esto? Vamos a volverlo obligatorio. Y hasta hace poco se volvió obligatorio y ya están empezando. Entonces ahora sí las entidades públicas del Reino Unido cargan. Entonces hay un poder limitado, yo no digo que inexistente, sino que pues, debemos poner en su sitio el poder de estos marcos éticos. Bueno, hay temas de autorregulación que está asociado particularmente a cuando la industria crea sus estándares. Y como ocurre con otras industrias tecnológicas, en esta materia hay cientos de estándares ya creados para diferentes aspectos asociados con la cadena de valor de los sistemas de inteligencia artificial, primordialmente en Estados Unidos y en Europa. Eso sí hay que reconocerlo. Digamos que yo en América Latina yo veo apenas algunos esfuerzos incipientes de organizaciones normalizadoras, de organizaciones que generan normas técnicas para la industria, pero es muy importante, es una labor muy importante, porque no habrá nunca ninguna regulación, ningún manual que salga del Estado que vaya a poder ser tan preciso y tan dinámico como pueden ser los estándares de la propia industria. Entonces ese elemento tiene que estar ahí, no es suficiente quizás por sí mismo, pero sí es muy importante y complementa la regulación. Los contratos también, cuando ustedes ingresan a un chatbot gratuito, no sé si ustedes son conscientes, cuando entran a ChatGPT en versión gratuita, Gemini y demás, en los términos de condiciones establecen reglas que ustedes están aceptando. Una de ellas es que la información que ustedes entren en el prompt o el documento que carguen, ustedes perdieron control de quién accede a su documento. Entonces, si había información confidencial, si había información personal, la embarraron en Colombia. La embarraron porque ustedes le están, ustedes están accediendo a los términos y condiciones que dicen expresamente que la empresa puede compartir esa información con terceros y usarla para futuros reentrenamientos de sus modelos. Lo que quiere decir que el día de mañana alguien va a poder acceder a eso sin que ustedes se lo puedan controlar. Entonces, los contratos también tienen una implicación en cuál es la gobernanza. Y pues obviamente también hay reglas informales. Yo, por ejemplo, esas reglas informales yo empezaba a verlas en las encuestas que hago. Yo he hecho encuestas en entidades públicas en Colombia, particularmente de la rama ejecutiva y de la rama judicial, tratando de entender cómo están usando las herramientas. Y uno ve alguna diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres tienden a tener menos acceso a herramientas pagas, por algún motivo, seguramente algún sesgo hacia el género. Y esas reglas informales pues tienen impacto, tienen consecuencias. Y por último, a lo que me voy a referir es a la regulación. Y esta regulación sí se les va a mostrar con un mapa. Con esto cierro en un segundo. A ver si llegó al mapa de América Latina para que ustedes... Perdón que ya saben que se perdieron porque mi charla duraba solo 45 minutos y no 2 días. Bueno, tenía muchas cosas que quería contarles, pero de pronto Pablo me puede invitar en la próxima para hablar de mil y un cosas. Perdón, tenía muchas cosas que contarles. No, todavía no, ese no. Tenía más cosas que contarles. Bueno, esta tarde tenemos otra charla de la cual Pablo puede contarles. La publicidad. En la Universidad de Andes creamos
estas bases de datos que hacen parte del proyecto Sistemas de Algoritmos Públicos que yo dirijo. Y son unas bases de datos en donde ustedes van a encontrar información sobre los proyectos de regulación y regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe, pero también encuentran unos repositorios de información sobre herramientas de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Entonces, si entran en la base de datos de América Latina, hay herramientas. Van a encontrar casi 800 herramientas en más de 25 países de América Latina. Los estados en América Latina realmente están usando esto para muchas cosas. Y si entran a esta base, que es la base de datos de regulación de inteligencia artificial, van a encontrar datos de 20 países, en donde hay al menos 432 proyectos de ley en trámite, a nivel nacional primordialmente, y en algunos casos también a nivel subnacional. Ustedes saben que en América Latina hay algunos países federales. Ahora, la regulación no se agota solo en las normas adoptadas por el Congreso o la Asamblea Nacional. El Ejecutivo a veces también regula, de hecho el Judicial a veces regula. Para darles un ejemplo concreto, en Brasil el órgano encargado de supervisar las elecciones es un tribunal, el Tribunal Electoral, y ellos decidieron, porque tienen la potestad, establecer unas reglas sobre cómo podía y cómo no podía usarse las herramientas de inteligencia artificial generativa en elecciones. Eso está en la base de datos, es una regulación, ¿verdad? Entonces, el mensaje que quiero decirles es que en América Latina hay un boom regulatorio bravísimo. Digamos que si ya no solo tenemos en cuenta los proyectos de ley, sino cualquier instrumento regulatorio, con Sebastián Hurtado, que es mi asistente de investigación, mapeamos casi 600 instrumentos. En Brasil hay la no pequeña suma de 203 instrumentos, en México 103, en Argentina 74, en Colombia 63, en Perú 38, bueno, ver que ahí llega Chile con 14. A ver cuál les pongo, con esto termino. Aquí se ve el boom claramente por años. 2023-2024 se disparó esto. Muy probablemente está asociado con el auge de la inteligencia artificial generativa, que situó en la agenda de primer nivel la discusión. A veces eso tiene problema de que la gente habla solo de inteligencia artificial generativa, realmente pues eso es solo un tipo de herramienta y hay muchas otras sobre las que hay que discutir y pensar en clave de todo lo que hemos hablado. Pero bueno, pero eso ciertamente incidió en las preguntas sobre, bueno, cómo vamos a regular. Y ustedes están viendo acá que hay tres colores. Nosotros en la base de datos distinguimos tres tipos de instrumentos regulatorios. Los que centralmente se tratan sobre inteligencia artificial, o sea, es una ley cuyo objetivo central es algo relacionado con inteligencia artificial. Los que el tema de inteligencia artificial es solo complementario. Entonces, por ejemplo, hay normas de protección de datos personales que tienen algún capítulo sobre sistemas de decisión automatizados o inteligencia artificial. Entonces, ahí decimos que eso no es solo inteligencia artificial, pero es complementario. Y luego tenemos otra categoría que es incidental, y es la de que la norma de pronto menciona por ahí la palabra inteligencia artificial en uno que otro artículo, pero no es central, es apenas incidental. Pero como ustedes pueden ver, este que es el color más oscuro son de las normas que son centralmente sobre inteligencia artificial. Entonces, realmente hay una discusión muy difícil de seguir. Si en Colombia, donde tenemos en este momento en el Congreso 11 proyectos de ley centralmente sobre inteligencia artificial, nos vemos a gatas para poder tener una discusión ordenada y con sentido, pues no me imagino cómo están haciendo Brasil con 200 o en México que están llegando a 100. Y bueno, eso es un reto muy grande porque además nosotros no podemos simplemente copiar y pegar lo que han hecho otros países, sino que tenemos que pensar cómo hacerlo. Y de lo que voy a hablar esta tarde, y entonces una vez hago ya el paso para que Pablo abra preguntas, de lo que voy a hablar esta tarde precisamente en esta universidad, es sobre, bueno, y cómo se están pensando los órganos legislativos esas reglas. Y de pronto ustedes han hablado mucho, no, el enfoque de la Unión Europea, no, el enfoque gringo, no, el enfoque chino. Y va uno a ver y pues, oiga, pero es que si hay miles de proyectos de ley alrededor del mundo, pues de pronto no es solo el enfoque chino o el enfoque europeo o el enfoque de Estados Unidos, de pronto es una historia un poquito más compleja. Entonces, en este documento que escribí para las Naciones Unidas el año pasado, pues identificamos 9 diferentes maneras de aproximarse a la regulación. Y esas 9 diferentes maneras reflejan esa idea de que el Estado tiene una relación muy variada, muy multifacética con la tecnología. Porque el Estado, sí, por una parte puede que ponga
prohibiciones, límites o que establezca derechos, es una de sus tareas de regulación. Pero el Estado también, como yo decía antes, promueve, facilita, es un gran comprador de tecnología, es un desarrollador también de nuevas herramientas, es un usuario de las herramientas, despliega las herramientas, y los enfoques regulatorios que uno ve en diferentes países, en diferentes proyectos de ley, pues precisamente tienen en cuenta esa idea de que realmente el Estado puede hacer muchas cosas. Y por eso, de pronto, un primer mensaje es: no hay uno, ni dos, ni tres modelos, realmente hay muchas maneras de encajar las piezas de qué hacer sobre la regulación de inteligencia artificial, y la regulación de inteligencia artificial no es sinónimo de prohibir, porque la regulación puede hacer muchas cosas más allá o únicamente de prohibir, porque de eso vamos a hablar esta tarde, y por eso los invito a eso. Y creo que ahora sí, mi mensaje final es que, o sea, resetear el cerebro después de tanto que yo he hablado solo, para decirles que las preguntas que nos estamos haciendo hoy en día, y quizás por eso es que a mí me apasiona tanto este tema, son preguntas que no son simplemente sobre una tecnología o sobre el avance tecnológico, sino que son preguntas sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, sobre la relación que los ciudadanos van a tener con el Estado, o la manera como las empresas interactúan con las personas. A tal grado que estamos viendo en diferentes países unas respuestas muy diferentes a esas preguntas. Realmente no es lo mismo como China está utilizando herramientas de inteligencia artificial para vigilar a sus ciudadanos y para tener incidencia sobre la conducta de ciudadanos, a lo que vemos en otros países en donde de pronto los derechos y libertades individuales tienen un reconocimiento diferente al chino. Y en la medida que estas tecnologías son habilitadores, ofrecen nuevos poderes, pues hay que hacerse la pregunta: ¿cómo queremos que estas tecnologías transformen nuestras vidas? ¿Y para quién va a ser transformado? Eso me vuelve a la pregunta inicial. Y que no se termine. Gracias. Oye, bueno, muchas gracias por compartir esta idea. Ambicioso plan. Pero ya tenemos, de hecho, algunas preguntas y la idea es abrir la conversación. Tenemos buen tiempo, hasta las 12, pasamos 5 minutitos. Mira, de hecho ya teníamos 15, hasta 20 personas tuvimos en línea. Fíjate, aquí hay una pregunta específica, quizás bien específica, y tengo otra que me llegó también. ¿En qué departamento de una organización alojarías la gobernanza de la inteligencia artificial? Estamos pensando, sí, no estatalmente, digamos. IT, compliance o legal, ciber, datos, o debería crearse una gerencia específica. Interesante el punto, porque también además eso gestiona la autorregulación. No, esa pregunta tiene un depende, y es del tamaño de la organización. Creo que si es una organización más pequeña, va a tender hacia centralizar las tareas y hacia a que haya más, uso la expresión, hombres o mujeres orquesta, que hacen muchas cosas. Pero independientes si la organización es pequeña o grande, yo no recomendaría que esta gobernanza estuviera únicamente en manos del área de tecnología. De hecho, esta discusión yo la he tenido en la vida real. Estas preguntas que me están haciendo es una discusión que yo he tenido en la vida real con organizaciones del Estado colombiano muy grandes, en donde muchas, por su propia cuenta, comenzaron por ahí, por las oficinas de tecnología, y luego se dan cuenta que los expertos son muy buenos para unas cosas, pero no son muy buenos para otras. Entonces, para dar un ejemplo, no voy a decir qué organización pública colombiana, pero una organización pública colombiana quería crear unos lineamientos internos de su inteligencia artificial generativa y le pidió a su área de IT que lo hiciera. Y el resultado no fue muy bueno, porque el área de IT tenía conocimientos especializados técnicos, pero no necesariamente mucho sobre esa tecnología, que fueran de IT, no necesariamente los hacía expertos en ese tipo de tecnología, pero sobre todo no eran conscientes como del tipo de riesgo, del tipo de cosas que podía pasar.
incluso para hablar de como una técnica legislativa, como el arte de redactar reglas. Y eso incluso me lleva a otra pregunta muy interesante. Entonces, para responder a la persona, creo que no debería estar en el área TIC, creo que debería estar en un área que sea más capaz de articular a los expertos y no expertos, y la respuesta de cuál variará según la organización. Pero eso me lleva a un tema también, antes de que mande otra pregunta, y es, yo he interactuado mucho en Colombia con legisladores para hablar de este tema, y de hecho en Colombia, con otra universidad, la Universidad de los Andes, de la que yo hago parte, la Universidad Externa de Colombia, organizamos algo que se llama la Mesa de Trabajo Multiactor sobre Regulación de Inteligencia Artificial, desde el año 2023, y ahí sentamos a personas de los 3 poderes públicos, de las empresas, de la sociedad civil, de la academia, a discutir temas puntuales o proyectos puntuales para dejar una relatoría al final y que los tomadores de decisión tengan unos insumos. Y una de mis apuestas, y que creo que se ha cumplido, es que son importantes los expertos, pero son muy importantes los no expertos, porque los no expertos son a veces los usuarios del problema, son los que están viviendo el problema. Para darles un ejemplo, en la primera sesión de esta mesa de trabajo multiactor llegaron artistas de voz que se habían organizado en una asociación porque estaban viviendo la amenaza no teórica sino real de que sus empresas para las que trabajan iban a sintetizar su voz para crear DJs nocturnos a partir de la voz de ellos. Es decir, nos vamos a quedar sin trabajo con nuestra propia voz y sin nuestro consentimiento. Pero entender eso, necesitamos oír de su voz, de que ellos nos explicaran. Entonces, muchas veces yo escucho expresiones tipo, pero es que esos legisladores no saben. ¿Cómo vamos a dejar a esos legisladores? No saben de tecnología, no saben de inteligencia artificial. Y pues verdad, es que los legisladores no pueden ser expertos en todo y habrá que ver qué son expertos, pero ellos no pueden ser expertos en todos. Y eso indica que el proceso tiene que ser un proceso acompañado, que no pueden estar solos haciéndolo, pero que no puede ser un proceso solo de los tecnológicamente expertos, porque los tecnológicamente expertos, por ejemplo, de pronto no saben cómo redactar reglas, de pronto no están pensando en diferentes escenarios, tanto positivos como negativos. Y por eso, tan absurdo como decir que los legisladores no deberían legislar porque no saben, sería tan absurdo como decir a los ingenieros, usted no puede hablar sobre legislación porque no sabe legislar. No, la verdad es que más bien todos caemos en la mesa, porque hay que más bien tener una mesa un poquito más nutrida. No me quiero salir todo de este tema porque creo que es interesante el punto. Quienes sufren las externalidades, por ejemplo, tienen que tener una voz, ¿cierto? No pueden ser solo técnicos, pero también cuando son puros humanistas o eticistas que no entienden la tecnología, a veces piden reglas que son difíciles de implementar, digamos, al debate, por ejemplo, en la Unión Europea, a partir de uno de los casos del Tribunal de Justicia Europea en protección de datos, respecto de abrir algoritmos para garantizar los derechos de las personas bajo el reglamento europeo. Bueno, todos los técnicos están diciendo, bueno, pero ¿cómo lo hacemos sin romper el secreto industrial, digamos, comercial? Entonces también tener solo aproximaciones desde el punto de vista de la ética o de valores, qué sé yo, y sin considerar los problemas técnicos. Pues hay un caso al que yo quiero referirme en Colombia porque va a ese punto. No es solo una herramienta de inteligencia artificial, pero sí es una herramienta digital. Entonces, como ocurrió en todos los países del mundo, cuando durante la pandemia el gobierno colombiano creó una herramienta móvil para que las personas pudieran a través de su celular notificar su situación de salud. Se llamaba Corona App, la aplicación para el coronavirus. Y había sospechas de que el gobierno estaba entregándole esos datos de salud a organizaciones que no tenían nada que ver con salud pública y por lo tanto violando la ley de protección de datos personales. Entonces, 2 investigadores de la sociedad civil presentaron una solicitud de información, digamos, haciendo uso del derecho fundamental a saber, a conocer información pública, preguntándole al Estado, quiero que me dé información sobre esa aplicación, pero quiero, entre otras cosas, que me entregue el código, porque el código me va a permitir verificar hacia dónde está canalizándose esa información. Y el Estado colombiano se negó.
Se negó bajo 3 supuestos. El primero, de seguridad. Decía, si yo le entrego el código, no sé si día de mañana si va a caer en manos de alguien que luego va a entender cómo puede entrar más fácilmente y generar un incidente de ciberseguridad. 2, esta aplicación fue desarrollada por un empresario y nosotros tenemos acuerdos de confidencialidad y no podemos violar ese secreto comercial. Y 3, uno que era como medio absurdo, pero igual lo menciono, es puede haber una violación a los datos personales. Entonces, esa última es fácil de entender por qué no. Pues, estaba pidiendo el código, no la base de datos. Pero las primeras 2 sí eran preguntas pertinentes. Ese caso llegó hasta la Corte Constitucional, o sea, la máxima autoridad de materia constitucional. Y la Corte Constitucional, en vez de tratar de resolverla por sí misma, lo que hizo fue citar expertos. Expertos no solo en tecnología, sino también en ética de la inteligencia artificial y, digamos, o en este caso de ética de la tecnología, y también realizó unas audiencias para poder entender hasta dónde llegaban las dimensiones de ciberseguridad, hasta dónde podía balancear la necesidad de tomar una posición respecto a la tensión entre un derecho fundamental a conocer y un derecho al secreto comercial. Y la Corte Constitucional colombiana pues, trató de ser solomónica y dijo, pues no podemos revelarlo todo, no podemos revelarlo masivamente, pero había aspectos que sí podían liberar y de hecho usted podía de pronto haber entregado el código solo a esa persona con unas condiciones. Entonces, digamos que yo creo que sí, parte de la dificultad de estas discusiones es que necesitamos tener un diálogo interdisciplinario que a veces ni en las propias universidades ocurre. Y después se lo pedimos allá afuera al debate público. Imagínense, no ocurre en la universidad, pero al debate público sí le exigimos ese debate interdisciplinario. Oye, antes, hay otra pregunta, pero ahora vamos a acá la pregunta. Felipe. Gracias, Pablo. Bueno, Felipe Jara, mi nombre, director de innovación de la universidad. Gracias por la charla, súper interesante. Es una pregunta, comentario y después otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál de esas como 7 aproximaciones que estaban en el libro de regulación o de gobernanza vislumbras tú que es de las más adecuadas o que mezcla de aquellas? Porque son varias, ¿cierto? Y no son excluyentes necesariamente. Me imagino que dependen mucho de las dinámicas políticas y sociales de cada uno de los países. Eso es la primera cosa. Y lo segundo, que bueno, es más quizás reflexión, comentario, algo de pregunta que tiene que ver con, ya en la década de los 50, del siglo pasado, Humberto Eco hablaba de apocalípticos integrados, ¿cierto? Como las distintas formas de aproximarse a la cultura de masas que estaban haciendo, la televisión, la publicidad, el cine, qué sé yo, y la posibilidad de manipulación de las masas, digamos, y también de una banalización de la cultura, finalmente, ¿cierto? Con estas nuevas tecnologías que llegan a todo el mundo. Entonces, hoy día también tenemos un poco eso, ¿no? Apocalípticos integrados. Tú lo decías súper bien, que depende mucho del uso que uno quiera darle. Por ejemplo, los pesticidas, digamos, el clásico ejemplo de la dinamita, que era para una cosa, después se usó para otra. Y esto también, donde uno tiene emprendedores, innovadores, que es como esto es lo máximo, esto nos va a cambiar la vida y vamos para adelante, súper integrados, ¿cierto? Y están los otros que esto va a destruir la sociedad, ¿no es cierto? Va a atomizarla, que son súper apocalípticos. Entonces, un poco, ¿cuál es tu visión de para dónde de lo que observas tú, para dónde se está cargando la balanza de esta discusión? Bueno, muchas gracias, muy buenas las preguntas. Sobre los enfoques, digamos, voy a contarles un poquito de la hechura de ese documento. Cuando me comisionaron ese documento, el objetivo era guiar a legisladores sobre por dónde comenzar a hacerse la pregunta sobre si debían regular o no. Realmente las 4 preguntas que respondía responde el documento es ¿qué regular? O sea, pónganse de acuerdo sobre qué herramientas va a regular. Pónganse de acuerdo sobre por qué va a regular, por qué se justifica o no. Pónganse de acuerdo sobre cuándo está preparado para regular. Y por último, si todo es positivo, es decir, si usted encontró que realmente se justifica, que está preparado,
cómo va a regular, y de ahí estas nuevas aproximaciones que están ahí en la lista. Y mi posición es muy pragmática. Mi posición, después de haber precisamente creado la taxonomía y ver tantos proyectos de ley, es que particularmente para sociedades como las nuestras, no creo que tenga sentido tratar de emular el ejercicio de la Unión Europea de tener una ley integral que era un documento de 400 páginas. En ese momento, en letra chiquita en el diario oficial se ve más chiquito, pero el documento, un Word, cuando lo entregaron listo eran 400 páginas. Eso no tenemos tiempo nosotros de lograrlo, y que más bien hay que ser muy pragmáticos. ¿En qué sentido? En que yo creo que hay que tener muy claro cuál es el problema que se quiere resolver, o cuál es el derecho que se quiere promover, o cuál es el futuro deseable al que se quiere llegar, porque esas tres son buenas motivaciones para buscar una regulación: resolver un problema, proteger o promover un derecho y buscar un futuro deseable. Y de tal manera que no tenga que ser una ley, sino que pueden ser diferentes normas, pero que las normas tengan sentido, que en el sentido, ¿para dónde va? Puede haber una norma que solo esté preocupada por el tema de suplantación de personas con el uso de deepfakes, o de uso de deepfakes para agredir sexualmente a las personas, o como en el caso brasilero, o de uso de inteligencia artificial generativa para elecciones. O puede haber un proyecto de ley que sea solo de incentivos tributarios, o que sea solo de, esta es un poquito controversial, el tema laboral, de modificar el código laboral. Perfectamente podríamos tener una ley marco que establezca principios, una ley marco que establezca definiciones. Entonces, yo creo que los estados lo que deberían hacer es tratar de coger ese rompecabezas de aproximaciones y ver cuáles son los problemas prioritarios para resolver, que en cada país difieren mucho, entre otras porque en los países que son desarrolladores, pues allá tienen una palanca mucho más grande para influir de una u otra manera, y nosotros menos, pero todos somos usuarios, y en nuestros países somos usuarios. Por eso cuando alguien dice, pero ¿para qué vamos a regular si acá no desarrollamos? Sí, pues acá no desarrollamos, pero acá somos usuarios. Y decir que no deberíamos regular es como si dijéramos, acá no se producen automóviles, entonces ¿para qué semáforos? ¿Para qué reglas de tránsito? No, pues sí se necesitan porque hay usuarios. Entonces, en ese sentido yo creo que los estados tienen que pensar eso, y en el documento nosotros, en parte porque es escrito por Naciones Unidas y también tuve que hacer esa gimnasia, era no favorecer una aproximación puntual, como decir, esta es la mejor, pero sí reconocer que para diferentes momentos determinadas piezas, digamos, encajan mejor. Comenzar con unos principios, eso es un buen comienzo para un país que está apenas comenzando. No debería quedarse ahí, pero por ahí sería un buen comienzo, y después vaya escalando a otros niveles, digamos, de intrusión. Vamos a recoger dos preguntas, y hay una pregunta que tengo anotada. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero comentar, o sea, me ha encantado, estas instancias son bastante importantes para nuestras distintas profesiones. Yo soy directora de la carrera Pedagogía en Educación Física, es decir, estoy aquí como extra en este contexto de profesionales. Cuando pasaste todas las láminas, toda la información, me dio mucha curiosidad de saber que estaba ahí, por esto mismo de aprender, y porque esto de vivir, un poco tomando también otros autores, la modernidad líquida, con esta cantidad de información que nos lleva en un devenir vertiginoso, ¿verdad? Yo lo que quisiera es, también hiciste un comentario, y esto como una introducción, porque hace como 25 o 30 años, yo recuerdo cuando tuve mi primer computador, que era cuando comencé a hacer uso de Office, yo estaba por encima del resto de mis compañeros de pedagogía, que yo estudiaba en el Pedagógico de Caracas, y yo me sentía, wow, yo sé hacer un PPT, un Word, porque además no había acceso, no todos tenían computador. Ahora estoy viviendo como un déjà vu, porque estoy estudiando inteligencia artificial, y estoy tratando de hacer análisis de datos, investigación, estadísticas prácticas, el machine learning, todas estas cosas, inclusive tratando de aprender cada vez más con Colab, Python, o sea, bien complejo. La pregunta,
Básicamente porque está colocado ahí en uno de los documentos orientadores que tiene Colombia, es que dice generar capacidades para la investigación como objetivo general. Y en cuanto a democratizar para las profesiones, para las distintas profesiones y mejorar en el ámbito investigativo, pensando que yo estoy más en el área social, humanista, social. ¿Cómo lo han hecho en Colombia para que estas otras profesiones más a nivel microorganizacional se democratice el tema del uso adecuado, especialmente para los logros de los objetivos que cada una de nuestras profesiones tenemos? ¿Hay otra pregunta para la cámara? Perfecto. La otra pregunta que tengo aquí, y dale, con eso tú vas a hacer. Ahora la perdí, pero básicamente era esto. ¿No hay un retorno a los principios? Como que la reacción al reglamento general de la Unión Europea, ese detalle regulatorio pesado, cargoso, enorme, por ejemplo, el caso japonés, de volver a una regulación mucho más de estándares, liviana, para tratar de ir armonizando este tipo de cuestiones ya en su aplicación concreta y no tanto a nivel ex ante definido con todas estas cargas regulatorias, o derechamente la influencia de la Unión Europea, por ejemplo, en América Latina, es la que está guiando estos proyectos de ley, entonces estamos avanzando a estos proyectos recargados, con muchas definiciones, incluso con aplicaciones que quizás no existen tanto o no se aplican tanto en América Latina. Sí. Bueno, yo voy a tratar de, además, recordar una pregunta que me sale acá adelante sobre las narrativas y sobre las narrativas a donde están llevando en estos enfoques regulatorios. Y todo depende de la geopolítica. La llegada de Donald Trump al poder ha realmente sido un terremoto, digamos, geopolítico en muchos aspectos, pero en particular para el tema de inteligencia artificial, porque ha radicalizado la agenda de desregulación o de no regulación en Estados Unidos. Y resulta que en Estados Unidos alguien podría decir, no, es que en Estados Unidos no hay reglas y por eso es que están tan innovadores. Como en Estados Unidos hay muchas reglas que son a nivel estatal, porque a nivel federal no se ha podido poner de acuerdo por razones también políticas, pero a nivel estatal hay muchas reglas. De hecho, por eso es que ahora el Congreso de Estados Unidos quiere establecer una moratoria para impedirle a los estados expedir normas del nivel estatal sobre inteligencia artificial. Entonces, y ha habido mucha presión sobre la Unión Europea para que haga lo propio, para que empiece como a alivianar la carga, y eso pues, se relaciona con lo que tú dices. Efectivamente, si uno ve leyes recientemente aprobadas de inteligencia artificial como la de Japón o como la de Corea, de hecho como la de los más bien vecinos, los de Perú, pues son muy orientadas a principios. En el caso de Corea y de Japón, además, yo destaco que tienen unos capítulos sobre construir capacidades y competencias digitales de manera transversal y democrática, como tú estás diciendo, y de generar bienes públicos y de ser un habilitador del ecosistema. Eso hay mucho en la ley de Japón y en la ley de Corea. En la ley de la Unión Europea también. Lo que pasa es que tiene tantas cosas que la gente solo se fija en su característica por la cual más la conocemos, que es la de establecer una serie de categorías de riesgos y unas reglas diferenciadas según esos riesgos. Yo creo que es muy pronto para concluir si la Unión Europea en su reglamento se equivocó o no, si apenas ha empezado a entrar en vigencia. De hecho, es una entrada en vigencia como escalonada. Yo creo que la mayor discusión, donde está el grueso de la discusión y presión desregulatoria, tiene que ver con los modelos de inteligencia artificial generativa o más para atrás, son los modelos fundacionales. Ahí es donde está la gran discusión sobre si a la Unión Europea se le fue o no la mano. Porque respecto de las otras tecnologías basadas en aprendizaje automático, yo creo que ahí puede haber menos discusión. Digamos que cuando la Unión Europea establece una regla como que el Estado no debería hacer vigilancia a través de sistemas de reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, lo hace basada en su experiencia del tortuoso siglo XX de cómo algunos estados en Europa utilizaron la información de las personas para perseguir personas,
régimen nazi en adelante. Entonces ellos dijeron, pues nosotros no queremos un Estado que haga eso o que tenga esa capacidad, e incluso al final introdujeron unas pequeñas excepciones para procesos penales, y bueno, uno dice, bueno, está bien, para unos procesos penales de pronto sí pueden hacerlo, pero sí está bien. Es que hoy en día las personas, yo les estaba contando esto con a Pablo, tengo un colega que acaba de llegar de China, que estuvo en varias ciudades chinas, y decía, la sensación de que está vigilándolo a uno es una sensación en la que el Estado incluso se lo hace saber a uno, porque uno va caminando por la calle y a veces hay pantallas que le muestran a uno que lo están grabando y le están haciendo reconocimiento facial. Y la pregunta es, ¿nosotros queremos ese tipo de sociedad? Pues yo me preguntaba, que hay unas preguntas muy de fondo, de en qué sociedad queremos vivir, qué relación queremos tener con el Estado. Entonces, yo creo que la historia está toda por escribirse. Yo no estoy seguro si este auge desregulatorio, que digamos que incluso que creo que fue como el pastel y la torta se celebró en París en una reunión que pasó de llamarse AI Safety a otra cosa, y donde el vicepresidente de Estados Unidos dijo, no, cero regulación, acá no hay nada de regulación, acá lo que hay que hacer es desarrollo, ¿verdad? No estoy seguro, en parte porque hay lugares en donde se han producido daños y donde la gente es mucho más consciente. Por ejemplo, en Países Bajos, una de las razones por las cuales Países Bajos tienen una aproximación tan dura con este tema de nosotros sí queremos regular, y en particular queremos regular el uso por parte del Estado. Fue un caso muy conocido, del caso de los beneficios para niños, en donde el Estado llevaba usando durante muchos años un algoritmo para tratar de identificar fraude en la asignación de subsidios a familias, particularmente a madres que tuvieran hijos. Y ese algoritmo no funcionaba bien, tenía unos sesgos sistemáticos que generaron una vulneración de miles de personas muy, digamos, en estado de precariedad, personas, digamos, de ingresos bajos. En ocasiones el algoritmo, por ejemplo, tenía sesgos asociados a la condición racial o étnica de la persona, a veces por razones absurdas como si la persona había tenido mellizos, la castigaba, el puntaje del algoritmo no funcionaba bien, pero como funcionó secretamente durante 10 años, la gente no sabía que masivamente estaba ocurriendo esto, y fue gracias a una investigación de la Agencia de Protección de Datos Personales de Países Bajos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que ese escándalo fue tan terrible que tumbó al gobierno de Países Bajos. El gobierno se cayó cuando se reveló, digamos, el escándalo. Yo creo que hay sociedades en donde van a decir, no, a mí no me dan el cuento de que acá pueden hacer lo que quieran con esto. Entonces yo creo que pues hay preguntas que hacerse sobre exactamente para qué queremos regular. Yo, por ejemplo, creo que el Estado debería tener unos niveles de transparencia sobre las herramientas que usa, particularmente si son herramientas para tomar decisiones, particularmente si esa toma de decisiones pueden afectar derechos fundamentales. Y que cuando ocurra eso, cuando pueda afectar derechos fundamentales, yo creo que esas herramientas deberían pasar por un análisis de impacto algorítmico previo para poder prever y gestionar riesgos y no esperar a que ocurran para ver qué se hace. Y pues tener un sistema de gestión de riesgos. Ahora, yo no creo que eso debe ser para cualquier sistema, sistemas que precisamente puedan tener alto riesgo por el sector en que se usan o por la naturaleza de la función, y yo no veo a los estados de América Latina haciéndolo, y creo que pues podemos incurrir en riesgos como le pasó a Países Bajos en este ejemplo que acabo de decir. Por último, tu pregunta, la democratización. Yo creo que estamos teniendo una democratización muy precaria, porque la democratización está pasando por el acceso a herramientas gratuitas que no ofrecen seguridad en la información, que no ofrecen niveles de privacidad que uno necesita si quiere usarlo con fines profesionales, o incluso si lo va a usar para fines personales y revela información personal que puede ser sensible. Y es una democratización muy precaria porque no está siendo, digamos, arbitrada por el Estado, sino simplemente por lo que el mercado suelta. Entonces, ¿por qué no es extraño que el 90% más de los deepfakes, de las ultrafalsificaciones de imágenes, son de mujeres desnudas? Pues, digamos, eso no es porque el Estado lo quiso hacer. El mercado está ahí atendiendo a una gente que tiene una demanda, y el Estado está
en muchos países, simplemente tapándose los ojos y no atendiendo un problema que cada vez va a ser más grave. Entonces hay una democratización en el mundo, creo que muy precaria, en donde yo creo que los ministerios de educación y algunas leyes incorporan capítulos sobre eso. Los ministerios de educación tienen que trabajar en digamos, desarrollo y fortalecimiento de habilidades, de competencias digitales a nivel social. No es ni para los estudiantes ni para los trabajadores, no. Todos tienen que pasar por ahí. Es una alfabetización que primero va a prevenir riesgos y va a permitir que otras personas usen esas herramientas para su propio bien. Y en Colombia el Ministerio de Educación todavía no lo ha hecho. Es una de las tareas que tienen que hacer, estar en el documento COMPES que tú mencionabas. Lo que sí ha hecho el Ministerio de Ciencias es abrir convocatorias con recursos para hacer investigación. Entonces, el Estado colombiano está destinando ingentes recursos, pero son convocatorias que todavía no les hemos visto los frutos. Entonces, no podemos juzgarlas aún porque son relativamente recientes. Habrá que ver qué pasa, pero son convocatorias muy grandes. O sea, yo que estoy en la universidad tengo que ver la posibilidad de aplicar a esas convocatorias y veo que digo, esos números de lo que el Estado está dispuesto a dar, yo no los he visto en otros frentes. Entonces, pues es una apuesta muy grande. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, vamos a seguir viendo qué va a pasar. Vamos a seguir viendo qué va a pasar. Quiero agradecerle especialmente a Juan David por todo este tiempo, su investigación, su experiencia, viaja por el mundo evangelizando en estos temas y hemos tenido la oportunidad de tenerlo también en la Universidad Central. Queremos darle un aplauso por esta conferencia. Te tengo un regalito. Gracias. Si ustedes van a mi casa, van a poder constatar que mi único vicio son los libros, así que gracias por contribuir con ese vicio. Oye, muchas gracias. Bueno, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.